La inflación y los precios del petróleo seguirán subiendo. La crisis es propiedad total de Joe Biden. El 10 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, criticó a la industria petrolera de los Estados Unidos, y a ExxonMobil en particular, por no producir lo suficiente para frenar el aumento de los precios de la gasolina. También culpó a Vladimir Putin por el aumento vertiginoso de los costos de los alimentos y la gasolina, después de que el Departamento de Trabajo anunciara el viernes que la inflación estadounidense alcanzó la friolera de 8,6%. La administración de Biden se está enfocando en culpar a otros, Putin, China, las compañías petroleras, pero no está dispuesta a aceptar su propia responsabilidad por la crisis. Su gasto fuera de control, su impresión de dinero, su decisión de promover el comercio de Trump. Guerra con China y sus estrictas regulaciones ambientales que han restringido el crecimiento saludable del sector energético nacional, dice el Dr. Gal Luft, codirector del Instituto para el Análisis de la Seguridad Global con sede en Estados Unidos y asesor principal de Estados Unidos, Consejo de Seguridad Energética. Según Luft, esta crisis es propiedad exclusiva de la Casa Blanca y ningún grado de desvío absolverá a Biden de ella. La inflación se mantiene en un máximo de 40 años en los Estados Unidos, con el índice de precios al consumidor, IPC, aumentando al 8,6% en mayo, según el Departamento de Trabajo. En abril, la cifra bajó a una tasa anual del 8,3% desde el 8,5% de marzo, lo que generó esperanzas de que las subidas de tipos de interés de la Reserva Federal funcionaran. Sin embargo, el último pico indica que la Fed aún tiene que controlar la inflación. La inflación puede alcanzar un asombroso 10% en 2022, y los precios del petróleo crudo y el gas seguirán subiendo mucho más que los niveles actuales en el futuro. Dr. Mamdouh Salameh, economista petrolero internacional y profesor invitado de Economía Energética en ESCP Europe Business School en Londres. Para que conste, la crisis energética que ha estado afectando a la Unión Europea desde enero de 2021, mucho antes de que el conflicto de Ucrania entrara en escena, fue desencadenada por las políticas apresuradas de la Unión Europea para acelerar la transición energética a expensas de los combustibles fósiles, dice Salameh. Del mismo modo, la política verde del presidente Biden está empujando a Estados Unidos a una crisis energética similar, alimentando una inflación desenfrenada que podría superar el 10% en 2022, y también exacerbando las relaciones con la industria petrolera estadounidense. Según Salameh, Estados Unidos podría enfrentar el choque de precios del petróleo más grave. El país importa 9 millones de barriles de petróleo por día, MBD, y es la más vulnerable de las principales economías a los choques de precios. Ni Biden ni la Fed podrían hacer nada sobre la inflación en este momento. Aunque la administración de Biden ha demostrado hasta ahora que es incapaz de reducir los precios del crudo, también carece de herramientas efectivas para controlar la inflación en el futuro cercano, dicen Luft y Salameh. El 30 de mayo, Biden describió un plan de 3 partes para combatir la inflación, que estaba en su punto más alto en 40 años, en su artículo de opinión para The Wall Street Journal. El presidente dijo que no interferiría en el plan de la Reserva Federal para frenar la inflación. Instó al Congreso de los Estados Unidos a aprobar sus créditos fiscales e inversiones en energía limpia y su plan de acción para el suministro de vivienda. A aumentar los fondos para el Servicio de Impuestos Internos, IRS. Y acabar con la indignante injusticia en el Código Fiscal que permite que un multimillonario pague tasas más bajas que un maestro o un bombero, entre otras medidas.
Por su parte, se espera que la Reserva Federal eleve la tasa de fondos federales en medio punto el 15 de junio y nuevamente el próximo mes, según CNBC. Además, hay expectativas de que los formuladores de políticas podrían subir más rápido y más alto a raíz del informe del viernes del Departamento de Trabajo, destacó el medio de comunicación el 10 de junio. Aún así, el quid de la cuestión es que será imposible que Biden y el Banco Federal de Estados Unidos reduzcan la inflación a tiempo para las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos, según Salamé. Por eso apuesto mi dinero a que el partido de Biden, el Partido Demócrata, pierde las elecciones de noviembre, dice el economista petrolero. También proyectaría que el presidente Biden terminará su carrera política como presidente de un solo mandato. Los altos precios del combustible han demostrado ser asesinos políticos para los presidentes en ejercicio, se hace eco de Luft. Los estadounidenses se consideran con derecho a gasolina barata y castigarán a cualquier presidente bajo cuya vigilancia los precios aumenten, y el codirector del grupo de expertos advierte. El Partido Republicano podrá contrastar la situación con las condiciones del mercado bajo Trump y preguntar a los votantes, como lo hizo Reagan en 1980, ¿están mejor que hace 4 años? Francia ha entrado en una economía de guerra. Dice Macron. Francia ajustará su plan de gastos militares de 6 años a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania, anunció el lunes el presidente Emmanuel Macron. Macron dijo que instruyó al gobierno a llevar a cabo una reevaluación del programa de gasto militar en las próximas semanas, a la luz del contexto geopolítico. Francia ha entrado en una economía de guerra en la que creo que nos encontraremos durante mucho tiempo, dijo durante la inauguración de la exposición de armas Eurosatory en París. El presidente francés dijo que la campaña militar de Rusia en Ucrania creó una necesidad adicional de moverse más rápido y fortalecerse a un costo menor. En cuanto a cualquiera que dude de la urgencia de estos esfuerzos, solo necesitamos volver a mirar a Ucrania, señaló Macron. Francia y otros miembros de la OTAN están suministrando armas a Kiev, incluidos vehículos blindados, misiles y drones. Macron dijo que Europa necesita una industria de defensa mucho más grande y no debería depender de la adquisición de armas de otros lugares. El programa actual implica gastar 295.000 millones de euros, 308.000 millones de dólares, entre 2019 y 2025 en la modernización del ejército francés. Se prevé que el presupuesto militar anual alcance los 41.000 millones de euros, 43.000 millones de dólares, este año y los 50.000 millones de euros, 52.000 millones de dólares, en 2025. El mes pasado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que Europa impulsaría su defensa tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. Dijo que los países de la Unión Europea habían anunciado aumentos de sus presupuestos de defensa a 200.000 millones de euros adicionales, 209.000 millones de dólares, en los próximos años. Argumento de Asopis. La propia Unión Europea eleva los precios del petróleo de Rusia.
El argumento de la publicación checa Asopis escribe que la imposición de sanciones antirrusas por parte de la Unión Europea al final solo le hizo el juego a Rusia. Según la publicación, los altos precios de la energía garantizan al Kremlin una superganancia considerable. El argumento de Asopis advierte a las autoridades de la Unión Europea que una desconexión completa de los países europeos del suministro de petróleo ruso conducirá a un colapso energético en la región. Las consecuencias para la Unión Europea serán significativamente peores que para la Federación Rusa, que no tendrá problemas particulares para encontrar mercados alternativos, informa la publicación. La publicación llama la atención sobre el hecho de que un intento de reemplazar el suministro de combustible ruso inevitablemente causará un difícil problema de logística. Garantizar suficientes suministros, camiones cisterna y capacidad de refinería. Según el material, el embargo sobre el combustible ruso en la actual inestabilidad del mercado conducirá inevitablemente a un aumento a largo plazo de los precios del petróleo. Así, la Unión Europea, con su fortaleza ideológica, señala la publicación, eleva ella misma los precios del petróleo.